Biblias en el libro de Filipenses, versículo 27 del capítulo 1, y hacemos nuestra lectura. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Oremos. Señor, cada vez que venimos ante ti a rogarte, Señor, que nos ayude a poder exponer tu palabra de una manera fiel. Y todo lo hacemos para que te conozcan a ti. Ese es nuestro deseo. Y hoy te rogamos que nos ayude y que uses nuestras vidas, Señor, para comunicar tu palabra. Te ruego por mis hermanos, que tú le hables en el día de hoy y que ellos puedan atesorar y aplicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Como decía nuestro pastor, seguimos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Pero antes de comenzar a desarrollar nuestro versículo 27, me gustaría retomar todo lo que el apóstol Pablo nos ha venido hablando. El apóstol Pablo nos ha venido hablando de su situación. Al comienzo de este capítulo nos viene hablando de su situación. Él está en su primer encarcelamiento en Roma, está preso. Y algo muy notorio en la vida del apóstol Pablo, o que ha dejado plasmado en esta carta que estamos estudiando, que él escribe desde allí, de donde está preso, es el gozo. Hay un gozo particular. En esta carta podemos notar en toda la carta ese gozo particular que hay en la vida del apóstol Pablo. Un gozo que provenía de Dios, claro. Un gozo de ver que el Evangelio está progresando, que está siendo proclamado, que el gozo venía acerca de ese Evangelio que estaba progresando. A pesar de la situación en la que él se encuentra, de la situación, todo lo que le ha sucedido, él entiende que toda la circunstancia en la que él está atravesando, entiende que es la voluntad de Dios, porque eso está sirviendo para el avance del Evangelio. En palabras de él, para el progreso del Evangelio. Y él llega al punto de su vida a decir que su vida, su diario vivir era Cristo. Y aun si él tenía la oportunidad de morir, el morir, eso era ganancia para él. Era ganancia. Era mejor estar con el Señor. Mi vida, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice. Y en medio de este dilema, en donde él se encuentra, entiende que quedarse aquí era necesario para poder ayudar a los filipenses, dice, para poder ayudarlo en el avance de la fe. Es decir, avanzar, que ellos puedan avanzar a pesar de los obstáculos, de las oposiciones que tenían. Eso era más necesario. Avanzar hacia el verdadero gozo que proviene del Evangelio cuando estaba progresando. Entonces, cuando nosotros llegamos al versículo 27, de ninguna manera el apóstol Pablo está cambiando de tema, no va a cambiar absolutamente de tema. Sigue hablándonos de este tema que venimos cada jueves meditando, es el progreso del Evangelio. Eso es importante y él sigue hablando de esto, pero ahora lo va a hablar en forma de exhortación a cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas cristianas, de acuerdo a ese mensaje que está progresando. ¿Cómo o qué actitudes debemos tomar de acuerdo a ese mensaje que está siendo predicado, progresando? Y él les va a dar 4 exhortaciones en nuestros textos, le va a dar 4 exhortaciones, que hoy vamos a ver solamente 3 y el próximo jueves, si Dios así lo permite, nuestro hermano Víctor va a dar la 4ª exhortación. Y la primera que vamos a ver es a que se comporten de una manera digna, dice él. La segunda exhortación que vamos a ver es a que estén firmes. Y la tercera, a que combatan
unánimes. Y la cuarta, a no estar intimidado. Y esa es la que no vamos a poder ver en este día. La primera exhortación. Me gustaría leer nuevamente el texto. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y rápidamente ahí vamos a nuestro primer punto, la exhortación a comportarse de una manera digna. Esa es la exhortación que el apóstol Pablo le da. Ante todas las cosas, el apóstol Pablo quería que los filipenses, los hermanos de Filipo, reflejaran o dieran a conocer de una manera práctica en su diario vivir, en su vida cotidiana, una conducta digna del Evangelio. Ese Evangelio, el Evangelio que estaba progresando. Él quería que ellos reflejaran una vida digna por medio de su conducta. Claro que esto era muy, pero muy importante para el apóstol Pablo, importante para el progreso del Evangelio. Era importante para que el reino de los cielos se extendiera. Era importante porque por medio de esta conducta se glorificaba a Dios. Por medio de una conducta digna, honramos a nuestro Dios, honramos al Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo no está exhortando, entendemos, hermano, esto antes de comenzar, no está exhortando a los filipenses para moralizarlo, no le va a dar una lista de reglas morales que ellos sigan. No es la idea del texto, no lo vamos a encontrar en este pasaje. No quiere que ellos sean simplemente morales. No como quizás pensando como escritores contemporáneos que quizás usted tuvo la oportunidad de leer o ha leído títulos de estos libros que seguramente le han llamado la atención, como por ejemplo, hay títulos que dicen 10 pasos para ser un mejor líder. Otro, 5 pasos para llegar al éxito. Otro título, 5 pasos para ser un buen esposo. Y así sucesivamente. O sea, no es esta idea que está dando el apóstol Pablo, de darnos reglas en nuestra conducta. Más bien es una exhortación, claro, a comportarnos como ciudadanos, como buenos ciudadanos, es verdad. Este es el punto, como buenos ciudadanos. Pero no solamente como buenos ciudadanos de Filipos. Pablo no quiere que ellos sean buenos ciudadanos de Filipos y nada más. No. Claro que ser un buen ciudadano de Filipo era, de Filipo, eso traía prestigio, traía una reputación, privilegios. ¿Por qué? Porque Filipo era una colonia romana. Y había una especie de orgullo, se dice que había una especie de orgullo por la ciudad de Roma, había un celo por dar honor a esa ciudad. Pero entendemos que la motivación era por los privilegios que uno tenía por ser ciudadano romano. Y Pablo no está preocupado para que honren a Roma, que su vida honren a Roma, no está preocupado por eso. Él está preocupado para que honren a Cristo, para que honren el Evangelio. Los exhorta a que vivan su vida como ciudadanos del cielo, como personas que pertenecen a la patria celestial, que ese es el lugar verdaderamente a donde pertenece cada cristiano. O sea, no le da reglas, no le dice tienen que vivir de esta manera. Ustedes deben comportarse como ciudadanos del cielo. Deben vivir una vida que sea digna del Evangelio. Ahora la pregunta es, o quizás nos estamos preguntando, ¿qué es comportarme de una manera digna del Evangelio? ¿Qué es lo que nos está dando a entender el apóstol Pablo? Antes de contestar esta pregunta y que podamos meditar en esto, hermano, antes de esto, nunca debemos desconectar nuestras vidas cotidianas y diarias con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Jamás. Que Dios nos permita esto. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, todas esas cosas las relacionemos con el Evangelio. Porque eso nos colocará en el lugar correcto, nos colocará en este mundo a los pies de nuestro Señor y Salvador. Jamás, mis queridos hermanos, desconectemos nuestras vidas diarias
con el mensaje del Evangelio. Retomamos nuestra pregunta. Entonces, ¿qué es comportarme de una manera digna del Evangelio? En simples palabras, es vivir en concordancia, es ser congruente con la palabra de Dios, con el Evangelio. Es vivir a la altura de lo que estamos proclamando y de lo que enseñamos. Aquello que le decimos a las personas, aquel mensaje maravilloso que nosotros proclamamos cuando tenemos la oportunidad de hablar a las personas que no conocen, aquella noticia que enciende nuestros corazones, porque sabemos que esa noticia es el poder de Dios que puede salvar a las personas. Bueno, nosotros debemos vivir a la altura de ese mensaje, nos dice el apóstol Pablo. Es vivir coherentemente con ese mensaje. Implica ser una persona íntegra en toda la forma de vivir, en toda nuestra vida cotidiana. Una persona que piensa en el Evangelio. Una persona que atesora el Evangelio y una persona que actúa de acuerdo a ese mensaje, coherentemente con el Evangelio, a la estatura del Evangelio. Y esta es la vida que estamos llamados a vivir. Es la vida que llama a vivir el apóstol Pablo. Es la exhortación que hace a los filipenses y a cada cristiano. Y eso lo hizo a los efesios también. En el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 1, él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La misma exhortación. Lo hace a los colosenses también en el capítulo 1, versículo 10. Él les dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. La misma idea, la misma exhortación. Y así como los filipenses, cada cristiano, como decía recién, cada cristiano es llamado a vivir de una manera coherente con el Evangelio, con aquello que nosotros proclamamos. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es vincular lo que nosotros creemos que es el Evangelio con nuestra vida diaria, con nuestra conducta, con lo práctico, con lo que tenemos que hacer. Ahora, nuestra conducta es lo que va a revelar lo que nosotros creemos. De acuerdo a cómo nosotros nos comportamos es lo que nosotros creemos del Evangelio, de lo que creemos acerca de quién es Dios, de quién es Cristo, de lo que creemos de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Quizás para pensar una ilustración que escuché hace varios años atrás acerca de un muchacho que iba conduciendo por la ciudad en un auto muy llamativo y particular. En su auto, en los vidrios de atrás, en los parabrisas traseros, tenían frases bíblicas y versículos bíblicos, todo el parabrisas de atrás. Frases como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios es amor, Jesús te ama. Incluso hasta tenía un pececito el auto. Y este muchacho iba conduciendo por la ciudad y de repente le interceptan dos patrulleros con armas. Imagínense ahí la secuencia. Le piden que se baje, que levante sus manos, que se tire al piso, todo el protocolo ahí que hacen los policías. El muchacho atónito, sin entender, o sea, viendo toda esta situación, imagínate, iba ahí en el auto tranquilo y en medio de esa situación le hace una pregunta, le pregunta: ¿por qué me detienen? ¿Por qué me detienen? Y el policía obviamente contestó: te hemos seguido hace varios kilómetros, te venimos siguiendo, te venimos observando, hemos visto cómo has pasado semáforos en rojo, hemos visto no has respetado ninguna señal en el tránsito, te hemos visto, te venimos siguiendo. Y lo curioso es que con mis compañeros hemos llegado a una conclusión. Le hacen una pregunta al muchacho: ¿a quién le has robado el auto? Le pregunto. Así, quizás para pensar en esto como esta ilustración, ¿no? A veces nuestros autos
llegan a ser más dignos que el Evangelio, que nuestras propias vidas. Y eso no debería ser así. Quizás pensando también en nuestras casas, ¿no? Que tenemos cuadros, por lo menos yo, con versículos bíblicos, y pensando en esto, que las cosas que tenemos quizás a veces llegan a ser más dignas del Evangelio que nuestra propia conducta, cómo nos conducimos en este mundo. Y ahí en el capítulo 2, Pablo les dice a los filipenses cómo se ve la vida práctica de una persona que vive de acuerdo al mensaje del Evangelio. Le da pinceladas, así como en toda la carta vamos a ver a medida que vayamos estudiando. Pero ahí describe una persona que vive de acuerdo al mensaje del Evangelio, que vive una vida digna. Lo describe como una persona que se ocupa de su salvación con temor y temblor. Esto es vivir de una vida digna del Evangelio, o sea, aspecto, que hace las cosas sin murmuración, dice, ni contienda. Una persona que es sencilla, una persona que resplandece en medio de una generación perversa y maligna. Así se ve una persona que vive de acuerdo al mensaje del Evangelio, una vida digna. Claro que esto es un estándar bastante alto, pero es un estándar que la Biblia nos manda a seguir. Ahí nos sigue diciendo el apóstol Pablo, en otro texto, dice, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y ahí nos introducimos a nuestro segundo punto, la exhortación a estar firme. Acá hay un deseo del apóstol Pablo de poder estar con los filipenses. Esto ya lo planteó en versículos anteriores, en el dilema que él tenía si era mejor irse con el Señor o quedarse con ellos para poder ayudarlos en su crecimiento y en el avance del Evangelio. O sea, ya nos vino hablando de esto. Pero más allá de que él pudiera ir y estar con ellos, más allá de su liberación, de la situación actual en la que él se encontraba, él quería oír, dice, quiero oír que estén firmes. Ahí en medio de esta casa, privado de su libertad, encerrado por predicar el Evangelio, ahí en medio de este encarcelamiento, quiero oír de ustedes que están firmes. Quiero oír de ustedes, filipenses. Y pensando en estas palabras, ¿no?, que usa el apóstol Pablo, palabras como firmes, tal como firmes, palabras como, si seguimos leyendo, y una palabra que vamos a ver también, combatiendo. Más adelante él dice intimidado, padezcáis, conflicto. O sea, el contexto de esto sugiere que hay una oposición. Hay una oposición y Pablo quiere oír que ellos estén firmes, que nadie los mueva, esa es la idea, que permanezcan de pie a pesar de la oposición, que haya una firmeza espiritual en sus vidas y continua, no que haya una firmeza un día y otro día no, continua, constantemente. Toda esta carrera, una vida firme, independientemente de eso, independientemente de que Él esté con ellos, independientemente de que Pablo pueda estar ahí. Hay una oposición, hay un ataque, el Evangelio está progresando, hay personas que están oponiéndose, hay falsos maestros, hay judaizantes, hay personas que están en contra del Evangelio. Y Pablo no les exhorta a que se escondan. Pablo no les exhorta a que vivan un cristianismo aislado, un cristianismo de cuarentena. El punto no es escapar, el punto no es esconderse, el punto no es resguardarse de las oposiciones. Pablo da la idea que siempre va a haber oposiciones, siempre va a haber dolor, siempre va a haber persecución, conflicto. ¿Cuándo? Cuando el Evangelio es proclamado, cuando el Evangelio progresa, cuando las personas responden al mensaje del Evangelio en arrepentimiento y fe y se abrazan a Cristo y siguen a Cristo y quieren vivir como Cristo, quieren vivir una vida digna del Evangelio. Cuando eso llega, las personas
van a tener conflicto, van a tener oposición. Cuando las personas viven como es digno del Evangelio, va a haber oposición, por más que no queramos o no queramos. Y ahí es donde Pablo le dice que nadie te mueva, mantente firmes en medio de la oposición, mantente firme. Mis queridos hermanos, si pensamos en esto, si en este tiempo estamos experimentando dolor, rechazo, conflicto, alguna especie de persecución, por vivir como Cristo nos dice que vivamos, por seguir lo que la Escritura nos dice que tenemos que seguir, caminar por el camino que tenemos que caminar, por no correr tras las vanidades de este mundo, por no abrazarnos a los deleites de este mundo, por no tomar la forma de este mundo, no amoldarnos, no conformarnos, como dice Pablo. Entonces, hermano, esto es motivo de gozo, no de tristeza. Debe haber un gozo en nuestros corazones que sobrepasa el entendimiento, porque eso es una evidencia de que estamos caminando en el camino correcto, de que vamos caminando hacia nuestra ciudadanía, hacia nuestra patria celestial. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 12, nos dice que si pasa esto, si hay persecución, ¿qué nos dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aunque haya oposición, aunque haya persecución, de todas maneras debemos gozarnos. Ese es el camino que Dios nos ha querido que nosotros caminemos. Pablo no quiere que los filipenses se escondan, quiere que estén firmes. Y agrega algo más, que estén firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. Y la palabra para espíritu la vamos a citar porque puede ser mejor traducida como alma. Y la palabra alma y palabra mente son, en el sentido que usa el apóstol Pablo, son lo mismo. O sea, más apropiado es traducir mente. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esa firmeza que ellos tienen sea una firmeza mental, sea una firmeza en su mente. Que la verdad del Evangelio sea lo que los mantenga unidos, unánimes, en un mismo parecer, en un mismo pensar, sin titubear, sin temblar. Que el cimiento de nuestra mente, que nuestra mente esté cimentada en la verdad del Evangelio. Claro que una sola persona no puede combatir por la fe, por el Evangelio. Esa es la tarea de la iglesia completa, por eso él les dice que lo deben hacer unánime, que este pensamiento, que esta base de nuestra mente debe ser una base que tenga toda la iglesia. Hay una unidad en todo lo que creemos. Esto debe haber en la iglesia. Y antes de entrar a nuestro último punto, quisiera pensar en esto, que estamos llamados a una batalla. Ahí cuando nosotros seguimos leyendo, estamos llamados a una batalla, estamos llamados a una guerra. Las Escrituras nos hablan en estos términos casi siempre. A pelear, a combatir. Y no podemos ir a la guerra, a la batalla, al combate, sin estar preparados, sin preparar nuestras mentes, sin tener una mente preparada. Pensando ahí en textos que nos ayuden a pensar en esto, cuando el apóstol Pedro, en su primera carta, les habla a su audiencia, una audiencia que estaba sufriendo persecución. En el capítulo 1, versículo 13, él les dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. ¿Entienden, hermano, lo que le está diciendo el apóstol Pedro a su audiencia? Pedro le está diciendo, preparen sus mentes. Preparen sus mentes. Y otro texto también que se encuentra en Romanos, capítulo 12, versículo 2, el mismo apóstol Pablo dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es lo mismo, es el mismo sentido. Preparen sus mentes. Eso es lo que le está diciendo.
Es lo mismo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses. Preparen sus mentes. La iglesia está llamada a preparar sus mentes con la palabra de Dios, no con cualquier cosa, con la palabra de Dios, con el evangelio. Esta no es la tarea exclusiva de los que predican, no es la tarea exclusiva de nuestros pastores, el poder tener una mente preparada con la palabra de Dios y con el evangelio. No es solamente la tarea de ellos, es la tarea de la iglesia. Debemos conocer las escrituras. Esto se hace en conjunto, en unidad, un mismo espíritu, cimentado en el evangelio. Ahora, hermano, si tú estás en este tiempo detenido en el conocimiento de la palabra de Dios, en el evangelio, te animo que te vuelvas, que retomes el estudio de la palabra de Dios, que te sumerjas en este libro, que hay manjar en él. Vuélvete, hermano, a seguir estudiando la palabra de Dios. Quizás en este tiempo de cuarentena te has distraído por las cosas de este mundo, por situaciones. Vuelve a seguir estudiando este libro. Vuelve a seguir alimentando tu mente con el evangelio. Dedica tiempo en conocer las escrituras. No despreciemos los medios que Dios nos ha permitido en nuestra iglesia de poder instruirnos en la palabra de Dios, en el evangelio. Ahora, si de todas maneras decides no involucrarte y quizás dices, bueno, lo voy a hacer más adelante, el año que viene pongo mi meta en poder preparar mi mente con la palabra de Dios, y al final no lo haces, entonces, y lamentablemente tú no podrás combatir por algo que no conoces. Tú no podrás defender algo que no conoces, que no atesoras, algo que no valoras. Nuestro tercer punto. Por eso es importante tener una mente preparada. El tercer punto que nos da el apóstol Pablo es que combatan unánime. La exhortación a combatir unánimes. Ahí espero que me estén siguiendo con su Biblia en el texto. Dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Como decía recién, estos son los términos que la Biblia nos habla. Combatiendo. Y nos habla de una oposición. Alguien se está oponiendo. El apóstol está usando esta palabra como una metáfora, la cual nos está dando la idea o nos lleva a pensar de una lucha, de luchar juntos, unánime, como si fuésemos un solo cuerpo, con un solo fin, con un solo objetivo en común, para ganar la batalla y buscar, obviamente, la victoria, para defender algo. Y esta es la verdadera guerra espiritual, hermano. Esta es nuestra verdadera guerra espiritual que nos presenta el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras. Debemos combatir unánimes por la fe del Evangelio. La iglesia debe combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y en este combate hay que involucrarse. Si estás viviendo una vida digna del Evangelio y estás preparando tu mente con el Evangelio cimentado en lo que creemos, entonces debemos involucrarnos en este combate. Hay algo muy valioso en juego. Hay algo por el cual se está combatiendo, que es glorioso. Esta es la tarea de la iglesia que vive como es digna del Evangelio. Es la tarea que se hace en conjunto. No es algo individual, no es una batalla individual que alguien está luchando, batallando en un solo lugar, solo, aislado de todo. No es algo que alguien lo hace por su propia cuenta, sino algo que se hace en conjunto con cada uno de los hermanos. Es combatir por la fe del Evangelio. Ahora, yo sé que tengo que combatir, pero ¿qué es la fe del Evangelio? Sé que tengo que ir, tengo que preparar mi mente. O sea, ¿qué es? Bueno, la fe del Evangelio es la palabra de Dios, es el Evangelio mismo, es la doctrina del Evangelio, es el Evangelio mismo. Por eso debemos combatir, por eso debemos luchar. Un pasaje que nos arroja un poco más de luz para poder entender esto
se encuentra en la carta de Judas, al final, ahí al final del versículo 3, en donde Judas exhorta a los hermanos a contender ardientemente por la fe, que dice, que ha sido dada una vez a los santos, y es algo muy parecido a lo que está haciendo Pablo acá con los filipenses. Esa fe dada a los santos, esa fe que recibieron, es el conjunto de doctrina, lo que nos habla en el libro de Judas. Recibieron ellos el conjunto de doctrina, la enseñanza de los apóstoles que ellos recibieron. Y Judas les exhorta a ellos a que dice, contiendan ardientemente por la fe. O sea, y esta es la misma idea que hace el apóstol Pablo en este pasaje con los filipenses. Hermano, claro que estamos llamados a combatir por la verdad del Evangelio. Claro, claro, sí, sin lugar a duda hay una batalla y tenemos que hacerlo. Yo quiero estar en esa batalla. Yo quiero estar. Cada cristiano, la iglesia tiene que estar involucrada en ese combate. El mensaje del Evangelio, aquel que ha abierto tus ojos, abierto a contemplar a nuestro Dios, a nuestro gran Rey, nuestro Señor Jesucristo. No podemos permitir como iglesia unánimes que ese mensaje sea pisoteado. Por nada, ni nadie puede pisotear el mensaje del Evangelio. Quizás nunca tuvimos la oportunidad de combatir por el Evangelio con un falso maestro. Quizás nunca tuvimos la oportunidad, porque esa es la idea, ¿no?, que está haciendo el apóstol Pablo. Quizás no tuvimos esa oportunidad de tener un falso maestro frente de nosotros y contender y combatir y luchar por que el mensaje del Evangelio sea bien trazado. Pero sí tenemos oportunidades en nuestra vida cotidiana de combatir por el Evangelio. Y quizás pensando en esto, pensaba en nuestros hogares, de combatir en nuestros hogares. Podemos. Todo aquello que mina el Evangelio, todo aquello que quiere distorsionar el Evangelio, lo podemos hacer dentro de nuestros hogares. ¿Cómo? Seleccionando lo que vemos en nuestras casas, lo que escuchamos, lo que compartimos. La gran mayoría tenemos la oportunidad y la bendición de Dios de poder tener internet en nuestra casa. Y puede ser una gran bendición para nosotros, para la iglesia. Si lo usamos de una manera piadosa, correcta, puede ser de gran bendición. Pero también, por otra parte, puede ser el medio del cual Satanás use para traer argumentos en contra del Evangelio. Incluso nuestras teles, programas, películas, Satanás puede usar eso para traer argumentos que van en contra del Evangelio. Y constantemente se está minando el Evangelio, pensamientos, ustedes verán ahí en los noticieros y en todas las informaciones que pasan, las ideologías, todo esto está minando el Evangelio. Todo esto está distorsionando el Evangelio. Y nosotros debemos combatir para que esto no suceda. Debemos ser unos buenos soldados del Señor Jesucristo, combatiendo unánimes como iglesia. Y a veces ayer gritamos, pensamos que combatir por la fe es meterme en las redes sociales y pelearme con aquellos que tienen otras ideas de las escrituras o posturas. Quizás es entrar ahí y pelearme con ellos. Claro que esto no es lo que nos está llamando el apóstol Pablo, ni Judas, ni las escrituras. No nos manda a pelearnos con nuestros hermanos que tienen un punto distinto de vista en cuanto a las escrituras. Esa no es la batalla que estamos llamados nosotros. Sencillo. Si queremos combatir, combatamos primeramente en nuestros hogares. Combatamos por ver que el Evangelio sea exaltado en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que consumimos, en lo que compartimos, en lo que hablamos en nuestros hogares, para que el Evangelio no sea pisoteado. Y esa es la tarea que hacemos en conjunto. Ahí llegando al final, meditando en lo que hemos estado pensando, en lo que el apóstol Pablo nos dijo. Hemos sido llamados a vivir una vida
coherente con el Evangelio, con lo que proclamamos, por lo que enseñamos. Hemos sido llamados a preparar nuestras mentes con el Evangelio, con la verdad del Evangelio, con la palabra de Dios. Hemos sido llamados a combatir como buenos soldados por la verdad del Evangelio. Y esta vida, mi querido hermano, es la que presentamos en medio de una generación que no tiene en cuenta a Dios, en medio de una generación maligna y perversa, como dice el apóstol Pablo más adelante. Esta es la vida que nosotros presentamos. Y la forma de convencer a este mundo de la verdad del Evangelio es dejarle ver a ellos, ver que hay una diferencia, ver que hay un poder, que no somos simplemente personas teóricas, sino que predicamos el poder de Dios, que es el Evangelio, y que demostramos como iglesia que existe tal poder, mostrando que somos, mostrando lo que somos en el trabajo, mostrando lo que somos en nuestro negocio, en nuestros hogares, donde quiera que estemos, independientemente de lo que seamos, que vivamos como es digno del Evangelio. De esta manera el Evangelio puede seguir progresando, las personas pueden ver que el Evangelio impacta la vida de ellas y la nuestra. Así que esta es nuestra gran tarea, unánimes, iglesia, que el Señor nos pueda ayudar a cumplir con este estándar. Así que le animo, hermano. Oramos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Padre,